Bueno, ahora pues, estamos en temporada vacacional, muchos chicos, chicas están, bueno, pues disfrutando de sus vacaciones. Todavía falta prácticamente un mes para que regresen a clases y la verdad es que muchos de ellos sí lo disfrutan. ¿Quién no disfruta sus vacaciones? Algunos no tienen tanta posibilidad, ¿no? No es el espacio más seguro siempre su casa. Sin embargo, bueno, después el regreso a clases muchas veces se convierte pues en un sacrilegio, ¿no? Porque tienen que sacar 10, 10, 10, ser los mejores estudiantes, tienen que ser excelentes y empiezan a vivir una presión, ¿no? Para ir a la escuela peor que usted si va a trabajar, ¿no? Que tiene que cumplir con ciertas obligaciones. ¿Qué pasa cuando las calificaciones empiezan a afectar la salud mental de las y los estudiantes? Hay consecuencias, ¿no? Por esta presión. Agradezco, bueno, primero cheque esto, vea esto. Sacar un 10 en la escuela puede ser motivo de orgullo, pero cuando la exigencia de obtener calificaciones perfectas se convierte en una condición impuesta por madres y padres, el costo puede recaer en la salud mental de niñas, niños y adolescentes. La presión constante por el rendimiento académico puede generar ansiedad, estrés, miedo al fracaso e incluso síntomas depresivos desde edades tempranas. Si nosotros les exigimos el 10 a costa de todo, podemos provocar que el niño copie, que el niño haga trampa, que el niño se engañe, que el niño chantajee a otros compañeros. No es por ahí. Un estudio reciente del International Journal of Mental Health Promotion, basado en más de 16,000 adolescentes, encontró que las altas expectativas de los padres no son necesariamente perjudiciales. Sin embargo, cuando se combinan con una fuerte presión académica, aumentan los problemas. Aumentan los problemas de salud mental. Es decir, el problema no es esperar que un hijo dé lo mejor de sí, sino hacerle sentir que solo vale si obtiene resultados perfectos. A mí, como mamá, ¿de qué me sirve que mi hijo sea el mejor en primero de primaria si nada me va a garantizar que sea el mejor ciudadano cuando sea adulto? Si queremos el 10 en secundaria, pero le damos en toda la torre a su autoestima, a su seguridad, a su autoconcepto, porque el 10 no lo hace valer más a este pobre chico. Algunas recomendaciones para evitar la presión académica excesiva son reconocer el esfuerzo y no solo el 10 perfecto, evitar comparaciones con otros alumnos, permitir errores como parte del aprendizaje, mantener una comunicación abierta y valorar las habilidades del hijo o la hija. Antonio Anistro, Heraldo Media Group. Bueno, y justamente para hablar de ese tema, agradezco al doctor Josué Rafael Tinoco, quien es profesor investigador de Sociología de la UAM Iztapalapa, para que nos hable de esto. Gracias por estar con nosotros y sobre todo de estas afectaciones, ¿no? que a veces como padres podemos provocar a nuestros hijos, a nuestras hijas, por esta presión de excelencia sí o sí. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola Sofía, muy buenas noches y saludo también a tu auditorio. Nada más una precisión, soy profesor de Psicología Social, que estoy en el Departamento de Sociología. Nuestra disciplina pues va vinculando justamente la parte psicológica y social, sociológica, que es el tema que estás abordando justamente. Esta presión que vivimos prácticamente todos desde pequeños y que nos va llevando justamente a lo largo de nuestra formación para dar lo mejor de sí por diferentes circunstancias. Lo expresaba muy bien la cápsula que señalaba. Tiene que ver con aspectos familiares, con presiones para dar lo mejor de sí, pero también con una parte de expectativa. La cuestión de muchas veces los hijos, las hijas, se autoimponen esta situación de buscar el 10 perfecto porque buscan pues una beca, finalmente la educación es complicada, es cara, una beca o conseguir apoyo económico para la familia. Entonces, pues son no solamente presiones individuales, grupales, el gremio entre compañeritos, compañeros más grandes, sino también la expectativa de necesito apoyar a la familia. Entonces hay una carga inmensa que se vive desde pequeños que vamos viendo de diferentes formas dependiendo de la edad. Esa necesidad o es esta, eh, ¿qué es eso que hace que los papás o los familiares quieran que se repita o sean como ellos fueron o como uno fue o vaya, ¿por qué hacer esta réplica? ¿O queremos que Bueno, sean finalmente réplica? claro, finalmente es una cuestión, hay que verlo
no en el ánimo de que los papás son muy malos y quieren que los hijos sufran para la educación. Más bien se trata de buscan que los hijos no sufran, como señalas, cosas que pasaron de pequeños y hay una expectativa de que la educación va a ser ese factor de movilidad social que va a permitir ascender y trabajar a diferentes espacios, conseguir mejores cosas. Y es una cuestión amorosa que se plantean los padres. Quieren que sus hijos tengan una vida mejor que la que ellos tuvieron. Es una cuestión normal, loable, saludable en ese sentido. Ujú. Sin embargo, cuando se plantea solamente la obtención del grado, sin el aprendizaje, sin lo significativo que tiene que ver el aprendizaje, es donde se vuelve un elemento más eh, de trámite que de consecución de contenidos o de formación de pensamiento crítico. Y esa es la parte que puede ser peligrosa porque va a desencadenar varias de las situaciones que ya mencionaban en el reportaje. Elementos que tienen que ver con no soy lo mejor, no funciono, soy muy No malo, los sirvo. papás no sirvo. Entonces, pues es una carga terrible que le imponen y que se impone uno mismo. Se tiene siempre esta parte. Entonces, hay que verlo en la parte de los papás quieren lo mejor para los hijos quieren dar lo mejor para los papás, pero también tenemos que reconocer la riqueza, el bagaje, las habilidades socioculturales que tenemos, la riqueza que tenemos. Si no tenemos una enciclopedia en casa, si no hay una biblioteca cercana que nos permita acceder a material, pues de repente, ¿dónde podemos encontrar la información? Se vuelve complicado. Son escalones de a veces de un saltito para unos y a veces son escalones en los cuales no hay escalón o simplemente tenemos que brincar para ascender. Cuesta más trabajo para unos que para otros. Además, también tendríamos que ver la otra cara, el tema de la educación, ¿no? En nuestro país muchas veces pues no ha habido esta evolución, ¿no? En las aulas, a pesar de que los niños y las niñas tampoco ya no son las mismas, ¿no? Ahora tienen otras distracciones, tienen otras formas, incluso en muchas escuelas utilizan las tabletas para poner ahí los programas que tienen que llevar en las escuelas, ¿no? Es la forma ahora incluso hasta de lecturas. Y sin embargo, a pesar de que ahora hay nuevas herramientas, ¿no? Y que hay una revolución importantísima en materia de tecnología, seguimos en las aulas utilizando muchas veces esta educación que tomamos nosotros de la misma manera que hace 30, 40 años y que quieren seguir tratando a los niños de la misma manera. Porque finalmente tenemos que, decía por ahí justamente una cita muy importante, célebre, tenemos que preparar a los niños para la educación que ya no existe, pero una educación que todavía no conocemos. Tenemos que estar formando aspectos que no conocemos muchas veces los docentes y le tenemos que dar a estos pequeños, desde niveles básicos hasta niveles universitarios, con formación que va mucho más ágil para ellos que para nosotros. Como bien señalabas, esta parte de las tabletas pues son generación que ya lo tienen manejado y pueden perfectamente configurar y desconfigurar una tableta o un celular en segundos. Y a nosotros adultos ya nos cuesta más trabajo y no se diga a nuestros abuelos les cuesta trabajo justamente vincularse. Y la formación, las habilidades, los planes de estudio no van a este mismo ritmo, no van a esta misma vinculación con los aspectos de lo cotidiano. No se trata de privilegiar lo tecnológico por el conocimiento, pero tampoco se trata de prohibir ese conocimiento tecnológico, esa habilidad. Se trata justamente de buscar el elemento de cómo accedemos a la riqueza de información. Mencionaba la parte de la enciclopedia que en casa, pero ya lo pueden tener en un celular, acceder a una enciclopedia. El punto es quién los guía, cómo guiarlos. Y Así esa es la es. parte que como docentes tenemos que saber cómo guiarlos en ese mar justamente tecnológico con el que se encuentran con esas habilidades. Y por lo tanto, de repente es más fácil pedirle a una aplicación que te ayude a Ujú. generar un examen, a responder una situación, a elaborar la tarea, que desarrollar el pensamiento crítico. Caemos en ese punto por ese ánimo de tener el 10 perfecto, porque finalmente lo que se ve es la apariencia, no el desarrollo, no la construcción.
sería importante justamente decir, vinculemos ambas cosas, vinculemos lo mejor del mundo moderno, pero también con ese pensamiento crítico y reflexivo que tenemos que desarrollar en la discusión cotidiana. Se trata de enseñar desde los niveles básicos hasta niveles universitarios que la educación es un proceso formativo, no un proceso repetitivo de aprendizaje mnemotécnico. Si lo hacemos, si logramos desarrollar estas habilidades, el 10 no será el elemento importante, sino cómo aplicas los conocimientos que estás desarrollando. Pero pues nuestro sistema, nuestras expectativas familiares van vinculadas a la estrellita en la frente, al 10, justamente, pero no cómo se aprendió y para qué funciona en la vida cotidiana. Así es. Bueno, pues esperamos que las cosas cada vez sean mejor para los niños y las niñas, sobre todo a quienes justo sí pueden ir a la escuela y que hagan de ese un espacio en el que pues estén, además de aprendiendo, ¿no? Y que bueno, conozcan todo lo que tengan que conocer ahí, pues también estén bien, ¿no? Que sea un espacio de paz, de tranquilidad, de aprendizaje, de convivencia y de todo lo que tienen que ser las escuelas, ¿no? Ahí será un punto importante también. Finalmente los papás van a decir, bueno, ¿y cómo le hago? Porque yo no aprendí de pequeño. Ahora, ¿cómo me enfrento a esta paternidad, a esta maternidad y cómo me voy guiando? Recomendaría, si es posible, plantear, por ejemplo, hay un texto, me parece que ya tiene como 12 años, que se llama Bajo Presión, de Carl Honoré, y que puede justamente guiar a los padres para no sentir también ellos esa presión de no estoy consiguiendo los hijos perfectos que yo esperaba quiero. o que yo quería. También es una presión para ellos, no solamente los hijos dar el 10 perfecto, Las sino como expectativas de padres. padres también, ¿no? Claro, Entonces claro. ahí donde más bien habrá que ver quién está frustrado, ¿no? ¿Dónde están las frustraciones? Para identificar primero, pues, dónde se deben de atacar y qué es lo primero que se debe atacar. Pero por lo pronto, gracias. De nada, Sofía. Gracias. Muchas gracias y buenas noches para todos. Buenas noches. Gracias.